Qué gusto saludarlos, cerrando semana y ya pues estando en la cuenta regresiva para los campeonatos del mundo, los principales campeonatos del mundo de la Fórmula Uno, campeonato del mundo de la MotoGP, época de presentaciones de equipo, semana que cierra también con la presentación del equipo McLaren, con la presentación del equipo Alfa Tauri y vendrán otros equipos. Por ello saludamos a Diego Mejía en Madrid, en España. Diego, bienvenido y me imagino que de pronto tiene comentarios y qué más le ha sorprendido de las presentaciones que ya se han visto de los equipos de la Fórmula Uno. ¿Qué tal, Germán? Bueno, en realidad, grandes sorpresas creo que no hemos visto y esto pues es apenas previsible, sabiendo que pues las normas realmente son bastante estables y que los equipos, como pocas veces antes, han tenido muy restringido el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia se tomaron una serie de medidas para intentar contener aún más los costos en la Fórmula Uno, los costos de desarrollo, y eso obviamente pues ha implicado que los equipos no tuviesen eh, tan abierta la puerta para, digamos, aumentar su desarrollo del auto que preparaban para esta temporada 2021, ¿no? Entonces, eh, es apenas lógico que los autos se parezcan mucho. En el caso de McLaren, pues si a uno no le dicen que tiene motor Mercedes, pues probablemente ni se entera porque no tienen ni siquiera un aviso de Mercedes, ¿no? Y esto pues simplemente porque hay un acuerdo técnico, pero no hay un acuerdo comercial. Es decir, no, McLaren está pagando por este motor y no tiene la obligación, porque no tiene ese acuerdo comercial para colocar un aviso de Mercedes. Ellos pues han preferido tomar esta ruta porque recordemos, McLaren también es una marca de autos. McLaren pues ha venido cada vez ganando más nombre, cada vez pues tiene más, una gama más amplia de modelos de autos deportivos y pues esto puede ir un poco en contrasentido con colocar una etiqueta de Mercedes, ¿no? En el pasado sí que estuvieron unidos y dentro del McLaren Technology Center se producían supercars para la marca Mercedes, pero desde el debut de la marca McLaren como tal, pues ha sido diferente. Entonces, bueno, los colores muy parecidos, ciertas diferencias, todo muy marcado obviamente por lo que ha sido el tener que adaptar el motor Mercedes, limitaciones en términos de estos tokens que tienen los equipos para gastar en la evolución del auto del año pasado a este, y en lo cual pues McLaren básicamente pues ha centrado todo eso en adaptar lo mejor posible lo que ya tenían, el MSL35 al motor Mercedes, y de hecho pues el auto se llama MSL35M, no se llama MSL36, es decir, mantiene la misma nomenclatura del auto del año anterior. Y por otro lado, pues se ha conocido ya también el nuevo AT02, el Alfa Tauri, que pues en cuanto al diseño de los colores se mantienen los mismos, pero el esquema como se usan ha cambiado un poco más y es más fácil obviamente decir que este no es el mismo del año anterior, pero las formas son bastante parecidas, algunos cambios notables en los pontones, pero sobre todo diría yo en las expectativas, ¿no? Porque por ese lado McLaren lo que aspira es a recortar la diferencia con Mercedes, sin decir que quiere quedar por delante de X o Y, sino estar más cerca de Mercedes respecto a lo que estaba el año pasado, cuando ya acabó tercero en el Campeonato del Mundo de Constructores. Luego esta es una lógica evolución que uno pues esperaría que se mantuviera probablemente esa expectativa de seguir siendo el mejor equipo después de Red Bull y de Mercedes en ese escalón pues de quiénes serían sus siguientes objetivos, ¿no? Eh, eso por un lado. Y en el caso de Alfa Tauri, pues que el año pasado estuvo compitiendo contra estos equipos, contra McLaren, contra Renault, contra lo que va a ser ahora Aston Martin, por delante de Ferrari muchas veces, ganando una carrera en Monza con pues, la forma como se dieron las cosas allí.
y un Franz Tost que dice que necesitan hacer una temporada sin errores, lo que significa marcar puntos prácticamente en todas las carreras y estar corriendo en esa parte de arriba de ese grupo medio y si pueden encabezarlo, ¿no? O sea que aspiran a dar un paso claro hacia adelante, igual que McLaren, y pues es apenas lo lógico, vienen pues en una curva ascendente, tienen el nuevo motor Honda, McLaren tiene el motor Mercedes, entonces pues son dos equipos que obviamente tienen grandes aspiraciones para esta temporada, así que veremos cómo se dan. En el caso de McLaren, pues interesante ya ver allí a bordo finalmente con los colores del equipo a Daniel Ricciardo, que pienso que es una gran adición al equipo y que va a ser muy interesante ver su desarrollo a lo largo del año, sabiendo que ha firmado un contrato por 3 temporadas, con lo cual pues estaba bien metido en ese tema de que McLaren llegue a dar ese siguiente paso. Y por el otro lado está pues un Alfa Tauri que tiene pues a un piloto que ha venido brillando, que ya es claramente el líder del equipo, Pierre Gasly, y un Yuki Tsunoda que es esa gran promesa de debutante que tendremos este año y que pues obviamente es el mejor montado de los debutantes porque los otros dos están en el equipo Haas, del cual pues realmente decir las expectativas de Haas no creo que sean tan buenas como las de estos dos equipos de los que estamos hablando. Y Yuki Tsunoda, pues según lo que han dicho muchos, lo poco que le hemos visto también, pues en realidad, pues parece que es uno de esos pilotos que aprende muy rápido y eso obviamente pues le va a venir muy bien en la Fórmula 1, en la que ha venido ya haciendo varios test desde el año pasado con Alfa Tauri, test privados que le han permitido ganar experiencia con autos de Fórmula 1 y llegar lo mejor preparado posible a la pretemporada. Sí, precisamente Diego Fran Tost se ha referido a su noda, el japonés, 20 años apenas, y como usted dice, el mejor sentado de los novatos, no hay duda. Estar en Alfa Tauri, estar en un equipo que ganó una carrera el año pasado con Pierre Gasly, que es pues el equipo B del equipo Red Bull, que va a estar con los motores Honda, que Honda inclusive pues ha dicho que adelantó lo que iba a tener de motor para el año 2022 y lo adelantó para el 2021 y yo creo que esa es una expectativa grande, no solo para el Alfa Tauri, sino también para el Red Bull. Y Fran Tost pues ha dicho y ha destacado unas características muy claras en el piloto japonés. Ha dicho que es muy bueno en la frenada, algo que se necesita mucho en la Fórmula 1. Creo que me hacía recordar, Diego, yo creo que usted lo tiene presente también, en la época cuando Juan Pablo Montoya llegó a la Fórmula 1 en Williams y su compañero de equipo Ralf Schumacher, pues tenía una frenada que era lo único que realmente le sorprendía a Juan Pablo Montoya, la forma y la capacidad de frenada que tenía el piloto alemán. Y aquí en Tsunoda parece que lo destacan, es algo que analizan mucho. También su velocidad en curva es algo que están analizando también y creo que lo tenían clarísimo y por qué pues se decidieron tomar la opción de este piloto japonés. Sí, él ha venido, como le decía Germán, aprendiendo muy rápido también. Es pues un piloto que llegó desde Japón a correr directamente a la Fórmula 3. Hizo en paralelo la Fórmula 3 FIA con el campeonato de la Fórmula 3 española, el Eurofórmula Open. Eh, Luego pues dio el paso directamente a la Fórmula 2 y en su primer año ya ganó carreras, hizo poles, estuvo ahí al frente y se vio una clara curva de ascenso en su rendimiento a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues un piloto que va así tan rápido y que se ve que la progresión que tiene a lo largo del año, pues es así de notable, pues hombre, yo creo que está claro que estamos ante un piloto de esos que tienen un talento especial para aprender sobre todo, para desarrollarse, que tienen buen feeling y que pues cada vez va ganando más confianza, ¿no? Obvio que la parte, digámoslo, más difícil para su nueva, pensaría yo, bueno, por un lado la pretemporada es muy corta, muy poco tiempo para hacerse a lo que va a ser su equipo, su auto de esta temporada, pero también un poco el que como lleva tan poco tiempo fuera del Japón, no sé cómo sea dentro de la estructura de Alfa Tauri, pero al menos en lo que se ve en las entrevistas, por ejemplo, eh, no es tan fluido
en su inglés, como por ejemplo lo era Takuma Sato ya Ujú. en su lapso, digámoslo, unos 2, 3 años dentro de su carrera en la Fórmula 1. Cuando llegó era un poco así, pero él realmente estuvo bastante tiempo en la Gran Bretaña antes de dar el salto a la Fórmula 1. Bueno, no bastante tiempo, pero tuvo creo que un lapso mayor que el que ha tenido Yuki Tsunoda. Entonces, a ver qué tanto eso acaba siendo un factor en un principio y pues probablemente cada vez lo va a hacer menos. Franz Tost pues da por descontado que Tsunoda tendrá sus accidentes, tendrá sus malos momentos, Ujú. porque es un debutante y porque mm, en Red Bull les ponen el listón muy alto a los pilotos todo el tiempo, ¿no? Y él tiene como listón a un piloto que ha ganado en la Fórmula 1 el año pasado, que pues ha logrado sacudirse de ese mal momento de haber perdido su asiento en Red Bull y que cree que pues lo mejor de su carrera todavía probablemente está por delante de él. Sí. Y sobre el motor, Diego, creo que se genera esa expectativa con Honda, ¿no? Ese anuncio de haber adelantado el programa de un motor que estaba programado inicialmente para el año 2022 y que lo adelantan para esta temporada. Sí, como lo hemos hablado antes, ya es pues producto de la decisión de Honda de retirarse de la Fórmula 1 al final de esta temporada. Entonces, pues, ¿para qué guardarse algo que ya tenían bastante adelantado, desarrollado, etcétera? Así que pues lo adelantan. Ellos, pues recordemos que en un principio sufrieron mucho con la fiabilidad, pero con el pasar de las temporadas ha sido cada vez menos y el año pasado pues no excedieron, por ejemplo, el número de partes de la unidad de potencia que estipula el reglamento y no penalizaron ni los pilotos de Alfa Tauri ni los pilotos de Red Bull, diferente a los Ujú. otros fabricantes. Entonces, yo creo que es una clara señal de progreso en ese sentido, de que tienen cada vez más claras las cosas y ahora pues obviamente se entiende que asuman ese riesgo adicional de adelantar un poco el debut de esta unidad de potencia que estaba programada para después, pero pues es parte también de que Red Bull con su nuevo programa de Red Bull Powertrains pueda tener una base un poco más sólida, más fuerte y que ese último empujón que les dé Honda sea suficiente como para que ellos ya luego puedan caminar solos. Sí, además, pues interesante que el equipo pues está más metido en la Fórmula 1 tanto con Red Bull como con Alfa Tauri al haber tomado esta opción de la iniciativa de fabricar su motor. Me llama la atención, vamos, en el caso de McLaren, que usted lo decía, pues tienen su marca de vehículos, pero ellos no han mostrado una intención similar en ese sentido. Un equipo con tanta tradición que diría uno, bueno, ellos, ¿por qué no se han metido también en el tema de construir su motor? No, es que no es fácil, Germán, y creo que ningún otro equipo, pues, digámoslo, salvo los que ya lo hacen, están probablemente en capacidad de entrar en algo así como lo está haciendo Red Bull, que sabemos tiene una forma muy particular de hacer las cosas y que, pues, no tiene uno, sino dos equipos en la Fórmula Uh Uno, -huh. ¿no? En este momento, ¿no? Y que se ha metido en otros proyectos como el desarrollo de este superauto con Aston Martin conjuntamente, el Valkyrie, que pues ahora obviamente es un proyecto que digámoslo, toca techo con la gente de Red Bull, pero pues ellos tienen Red Bull Technologies, ahora van a tener Red Bull Powertrains y la empresa, pues digámoslo, se diversifica y crece después de haber nacido de la base de lo que era el equipo Jaguar de Fórmula 1, ¿no? En cuestión de, pues prácticamente menos de 2 décadas, década y media, pues uno mira el tamaño de la operación y lo que está haciendo Red Bull en la Fórmula 1 y es de admirar, ¿no? Y creo que pues este siguiente paso es bastante arriesgado porque obviamente puede darles, digámoslo, generarles un periodo de transición, ¿no? Que pues Uh -huh. ojalá como todo lo de Red Bull sea rapidísimo, que ellos ya rapidito, o sea, Red Bull entró a la Fórmula 1 y rapidito estaban en los puntos en la primera carrera que hicieron como equipo de Fórmula 1. Muy pronto estuvieron en el podio con David Coulthard en Mónaco. ¿Cuánto se demoraron en lograr su primer título del mundo? Apenas 5 años, ¿no? Entonces, ojalá que ese desarrollo de esta nueva división del equipo
tenga esa misma capacidad. Aquí pues está recibiendo ese apoyo de Honda y pues veremos si en definitiva no hay ese bajón de rendimiento que obviamente pues jugaría muy en contra, sobre todo con el congelar las unidades de potencia a partir de la temporada 2022, ¿no? Si Honda no está al nivel o si Red Bull no está al nivel con el motor que ellos aspiran a tener al final de la próxima temporada, pues lo van a pasar muy mal en los siguientes 3 años. Sí, Red Bull, pues uno no se puede olvidar que tiene 4 títulos, los 4 famosos títulos consecutivos con Sebastián Vettel, y es un equipo muy joven para tener ya en su palmarés eso, de ser el equipo pues que se ha atravesado, ha tratado de, y es el que ha estado más cerca en las últimas temporadas del equipo campeón Mercedes, y esto creo que habla, y también pues de la revolución que planteó desde el momento en que apareció en la Fórmula 1. Estamos hablando de presentaciones, de equipo, de esto, pero creo que todo eso que inclusive pues nosotros lo pudimos vivir cuando llegó y cambió completamente pues conceptos que se tenían de hacía mucho tiempo en el paddock y que cambiaron producto de la llegada de Red Bull, y esto pues marca la pauta de un equipo con una mentalidad desde su cabeza revolucionaria, que creo que en esto pues quiere dar otro paso en ese sentido. Sí, es como lo decía Germán, ellos tienen su forma de hacer las cosas y pues ojalá que les salga bien, ¿no? Por el bien de la Fórmula 1 también, que necesita pues que haya un rival fuerte para Mercedes y ellos pues ahora están, como lo ha dicho Christian Horner, en control de su propio destino porque ya no dependen ni de Renault, ni de Ferrari, ni de Cosworth, ni de ninguno de los otros fabricantes de motores que hay ahora o que ha habido en el pasado para tener el rendimiento al cual ellos aspiran a llegar. Ya no podrá Christian Horner o Helmut Marko descargar la responsabilidad sobre otros porque ya va a ser su propia responsabilidad el desarrollar la unidad de potencia. Y viene ya la próxima semana, arrancando desde el lunes, la presentación de Alfa Romeo, que de acuerdo a lo que yo he visto, pues va a ser en Varsovia con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, de quien se dice pues tiene unos roles muy específicos para esta temporada. El 23 ya se fijó, se anunció a último momento porque no se tenía conocimiento, el 23 para el equipo Red Bull, que esta semana se conocieron declaraciones de Christian Horner, como empezando a generar presión sobre el piloto mexicano Sergio Pérez, en el sentido que él espera que se repita en algo la historia que vivió Daniel Ricciardo con Max Verstappen. O sea que Ricciardo pues se atravesaba muchas veces en el camino, que tuvieron algunos enredones, y él habla de que tal vez se pueda volver a eso. Obvio que hay una distancia muy grande entre un Ricciardo y un Sergio Pérez, que para mí es un piloto que ha venido creciendo año a año, es algo que me ha llamado poderosamente la atención, que creo que estamos frente a la mejor versión del piloto mexicano y sobre todo madurez, porque yo creo que meterle presión a un piloto como Sergio Pérez, que estaba con los 2 pies afuera de la Fórmula 1, le dan esta oportunidad. Yo creo que nadie más para evaluar lo que tiene en sus manos, de subirse a un mejor carro, tal vez el mejor carro que va a conducir. Condujo pues en un momento un McLaren, pero creo que en este momento va a tener un carro realmente competitivo, y que si las cosas resultan como usted ha reseñado con el tema de Honda, que yo lo he explicado, que de pronto pues se dé esa posibilidad de si funciona Honda, si funciona el chasis, y ha estado ahí peleando, pues que por lo menos dé cuenta de Valtteri Bottas, y que yo creo que para mí pues no va a jugar mucho la presión que sí vivía su antecesor, y que por ello salió, y el piloto de origen tailandés, y que ahora pues con Sergio Pérez creo que difícilmente se le puede meter presión. Creo que él tiene clarísimo lo que tiene que hacer en este año, que tiene su oportunidad, que puede ser el último. No se sabe si aparezca otro fuera de serie que diga Red Bull, no, es hora de meter otro fuera de serie aquí, porque pues hay que reconocerlo, por lo menos yo lo creo así. Sergio Pérez no es un fuera de serie, pero es un piloto de un profesionalismo y de un crecimiento único en los últimos años. Es un modelo a seguir por lo que ha hecho con él, lo que ha construido alrededor de su experiencia para tener, como digo, la mejor expresión del piloto mexicano en este momento, y que la va a capitalizar, o así lo espera el equipo Red Bull.
Momento. Sí, yo creo que, bueno, primero hay que esperar a ver qué tiene Red Bull para ponerle cara a Mercedes, ¿no? Y eso solamente lo sabremos hasta la primera carrera de la temporada. Ya dependiendo de lo que haya, pues se podrá ver si en realidad tiene con qué Checo Pérez para pensar en pelearle a los Mercedes, ¿no? Uno quisiera pensar que así va a ser y decir, claro, es que miremos cómo acabó la temporada Red Bull, ¿no? Ganando, ¿no? Con Max Verstappen y en Mercedes un poco asustados con la fiabilidad, etcétera. Pero es una temporada nueva y en estas últimas dos temporadas, o sea, lo que fue el año pasado y lo que queda por delante este año, en esos 24 meses es donde han tenido que trabajar más fuerte para dar esos grandes empujones en la unidad de potencia, sabiendo que se viene el congelar el desarrollo a partir de el inicio de la temporada 2022. Entonces, a ver, ¿no? Yo creo que pues especular con que Pérez pueda hacer esto o lo otro va a depender en principio de lo que haya de lo que tenga entre las manos, ¿no? De si es un auto capaz de estar para ganarle en franca lida a los Mercedes en un fin de semana. Si es la misma situación del año pasado, pues obviamente uno aspira a que Pérez dé más de lo que hasta ahora pudieron mostrar tanto Gasly como Albon, ¿no? Sería pues el piso sobre el cual tendría que impulsarse Pérez. Eh, pero mucho va a depender también de las características del auto, ¿no? Creo que a nivel mental, Pérez tiene pues una serie de herramientas que se las ha dado la experiencia y que le permiten pues afrontar el reto de una forma diferente a la que lo han tenido que afrontar pilotos que apenas estaban iniciando su carrera en la Fórmula 1 como Gasly o como Albon, ¿no? Pérez pues ya ha cumplido 10 temporadas en la Fórmula 1, quién sabe cuántas más le queden. Sabe que si esta temporada va bien, pues probablemente extenderá su carrera en la Fórmula 1, pero pues como lo decía, va a depender mucho de lo que le puedan dar para sobre todo arrancar bien la temporada, ¿no? Que es lo que le ha faltado a Red Bull en los últimos años. Es un equipo que ha venido a más durante el año, pero tristemente han arrancado tan atrás respecto a Mercedes que pues ya de base no han tenido con qué pelear por el título con el equipo campeón del mundo. Sí, después de la presentación de Red Bull, cerraremos el mes de febrero, el día viernes, con la presentación de la escudería Ferrari, el SF21, de los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz. Y ahí también, pues, la expectativa que todos tienen de si finalmente salen de ese hueco en el que han estado metidos y que los ha llevado a perder el protagonismo. Es una de las grandes expectativas y creo que, como usted lo dice, habrá que esperar a la clasificación del 27 de marzo y a la carrera del 28 de marzo en Bahrein para ver realmente quiénes mejoraron, qué tan largo dieron el paso y poder medir si en este caso de la escudería Ferrari logra recuperar algo del nivel competitivo perdido claramente en la temporada 2020. Sí, y pues igual, ¿no? No es que en la primera carrera se revele todo, porque pues si alguno tiene dudas con la unidad de potencia, por ejemplo, pero tiene margen, pues puede jugar con ese margen, ¿no? Hablando específicamente del caso Mercedes, ¿no? Uh -huh. Con la diferencia que han tenido respecto a sus rivales, uno no sabe en qué momentos, bueno, hay que ir a las carreras en donde realmente nos pusieron bajo presión para ver realmente qué tanto tenían, porque hubo otras en las que seguramente ganaron sin exhibir su pleno potencial, ¿no? Pero uno pensaría que la primera clasificación del año realmente es el momento de demostrar, aunque probablemente la última carrera del año pasado diga lo contrario, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. La próxima semana pues veremos qué tanto revela también la escudería Ferrari porque se ha presentado como lanzamiento del equipo, no necesariamente el lanzamiento del auto. Tienen un piloto nuevo, es un momento, digamos, un punto de inflexión en la eh, historia de la escudería y pues veremos qué tanto dan a conocer durante
ese evento que veremos hacia el final de la próxima semana. Diego, le cambio de tercio para comentar algo de la MotoGP, porque también han venido las presentaciones de los equipos, pero pues hay preocupación por la suerte de Fausto Gresini, el expiloto y ahora pues uno de las cabezas de equipos que tiene presencia tanto en la Moto 3 como en la Moto 2 como en la MotoGP y que se conoció pues ya cerrando semana que se ha agravado su estado de salud, fue ingresado a hospital en Bolonia el 26 de febrero y por el COVID-19 y aún pues permanece en estado cada vez más crítico. Entonces, y sin embargo, esta semana que acaba de concluir presentaron los equipos de la Moto 2 y de la Moto 3 de Gresini. O sea que son organizaciones que siguen marchando a pesar de que las cabezas pues tienen estas vicisitudes. Y para España, pues la presentación de Alex Márquez, quien cambia al equipo satélite de Honda y cambia también de compañero, tenía el peso de tener a su hermano como compañero de equipo. Y hay gran expectativa por ver la presentación precisamente del equipo oficial Honda de Marc Márquez, que estará pues estrenando compañero con Pol Espargaró. No sé cómo pues han seguido ahí en España, que es el gran interés y es la potencia, ¿no? Hoy en día del motociclismo mundial. Sí, Germán, pues en realidad aquí yo creo que el interés está más por el lado de qué tanto eh, pueda recuperarse Marc Márquez para afrontar el inicio de la temporada y si estará a tiempo para hacerlo. Eh, Esperemos que ojalá así sea, pero pues yo creo que donde se centra probablemente el mayor interés, ¿no? Alex Márquez pues no goza del mismo nivel de reconocimiento de su hermano todavía, pero pues va a ser interesante, ¿no? Ver un poco cómo evoluciona él, lo que mencionaba pues de Fausto Gresini, pues desafortunado, ¿no? Ojalá que logre salir, pero el pronóstico obviamente en este momento no es tan bueno como probablemente lo era un par de semanas atrás respecto a su posible recuperación. Y pues es una señal de los tiempos que estamos viviendo tristemente, ¿no? Y que vivimos también en Latinoamérica, la muy triste noticia de la muerte de Alberto Canapino, un preparador de muchísimos años del automovilismo argentino y quien tristemente ha fallecido. Eh, Obviamente, pues tuvo ciertos temas que complicaron su episodio de COVID-19, pero pues es un momento en el que pues, se escuchan siempre estas noticias. Estuvo pues hace poco la muerte de Adrián Campos también, tristemente. Y pues las organizaciones al final, las más fuertes, continúan adelante, incluso pues cuando ya no está ese nombre más importante, ¿no? Y en el caso pues de el equipo de Fausto Gresini, pues ojalá que pues las cosas puedan seguir fluyendo y vayan bien en pista, que sería pues obviamente lo mejor que podrían hacer por ese nombre de alguien que ha construido uno de los equipos más importantes de la MotoGP en los últimos años. Sí, no sé si de pronto trascendió en algo la presentación de los dos equipos de Yamaha, porque hay un español ahí. Hablo de España precisamente, porque está Maverick Viñales, que continúa en el equipo, el piloto de Figueres, también catalán, que comparte con el francés Fabio Quartararo, y el descenso que ha tenido, porque va a estar en el equipo satélite, no se va de la MotoGP, pues la superestrella Valentino Rossi, que ya va a cumplir 26 años de estar en campeonatos del mundo, cuando arrancó como a los 12, 13 años, y 22 años en las máximas categorías del motociclismo mundial. Son 9 títulos mundiales, son 7 de la máxima categoría, y va a estar con otro italiano, con Franco Morbidelli, de quien pues dicen no va a contar como sus 3 compañeros del ambiente de Yamaha con moto de este año, porque la plata no le alcanzó. Pues sí, es un poco el tema en la MotoGP, ¿no? Y en cuanto a Viñales, pues es, digámoslo, ese probablemente el siguiente piloto español en la lista. Obviamente, pues está el actual campeón del mundo, Joan Mir, Uh -huh. y antes de él, pues está
Marc Márquez, pero Viñales pues venía haciendo desde su estreno con el equipo Yamaha esa siguiente gran esperanza para los españoles. Tristemente pues por el momento de forma del equipo de fábrica de Yamaha, pues las cosas tampoco se le han acabado de dar. A mí pues en particular me llama mucho la atención su postura ante los medios en torno a cómo habla del equipo, del desarrollo, de los desaciertos, etcétera. Creo que, no sé, no me parece pues que sea como que a veces se desmarca un poco del equipo y eso pues cuando se está buscando llegar a lo más alto no es bueno, ¿no? Y pues él no es campeón del mundo, es diferente cuando Valentino Rossi dice algo así que cuando lo dice pues alguien que todavía está buscando ese título del mundo como Maverick Viñales. Sin embargo, pues es claro que es un piloto muy rápido, que tiene talento, pero pues Mm. que ahora tiene a su lado a otro muy rápido, que es Fabio Quartararo, quien venía pues realmente impresionando y dando el nivel de Marc Márquez. En lo que fue pues un poco el final de la temporada 2019 y el inicio de la temporada 2020, pero luego tristemente fue pues un poco la decepción del año, ¿no? Se esperaba que Quartararo aprovechara la ausencia de Márquez, pero al final fueron otros quienes sacaron mejor provecho. Sí, ya se vienen el resto de presentaciones de los equipos de la MotoGP, otro campeonato que está a puertas de iniciar pretemporada, que arrancará en Qatar con el campeonato de la presente temporada y obviamente pues estaremos pendientes de todo lo que se vive en este preámbulo de las dos máximas categorías del deporte a motor en el mundo, tanto la Fórmula 1 como la MotoGP. Diego, muchas gracias y estaremos pendientes para poderle comentar a todos los seguidores de lo que se ve y lo que más o menos se puede proyectar lo que va a ser la temporada de la Fórmula 1 del presente año. Así es, Germán. Bueno, y la próxima semana que también inicia otro, que es ahora sí campeonato mundial, ¿no? El campeonato del mundo de la Fórmula E. La Fórmula E que, entre otras, Diego, me preguntaba alguien, ¿por qué no ha trascendido tanto la Fórmula E? Eh, y yo pues concluía por lo menos mi versión. Creo que arrancar con pilotos que salieron de la Fórmula 1, otros que no llegaron a la Fórmula 1, no fue el gran camino, pero había que hacerlo por ese lado, tener pilotos experimentados. Creo que la Fórmula 1 ha demostrado que los que se llevan los honores son los pilotos. Hamilton, Verstappen, Vettel, son los que suenan, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, nunca pues sacan en hombros al fabricante ganador cuando ganan el título de constructores y entonces el ingeniero jefe o el director técnico del equipo. Trascienden poco. Entre los que estamos en el ambiente, pues nos preocupamos de hacerlos notar, pero en la noticia a nivel general eso no trasciende. Entonces, si no hay nombres a nivel de pilotos en la Fórmula E que conciten el gran interés, pues difícilmente va a trascender. Y no sé si también, no sé cuál sea el futuro de la Fórmula E cuando uno diría, la Fórmula 1 debería de haber evolucionado hacia lo eléctrico. Está en lo híbrido y el siguiente paso sería lo eléctrico, pero ya ese puesto lo tiene ocupado la Fórmula E. No sé cómo pinte el futuro y no sé cómo vea usted precisamente la Fórmula E, que por los nombres no ha logrado trascender al nivel como uno de pronto esperaba de la Fórmula 1 y que sí pues marca diferencia por estar en ese campo que es el revolucionario, que es el novedoso, que es el desarrollo de la tecnología eléctrica automotriz. Sí, yo creo que la Fórmula E, pues a pesar de que ya lleva unos años, sigue siendo demasiado nueva, ¿no? Y pues está claro que tampoco tiene nombres de pilotos que hayan sido muy populares en la Fórmula 1, ¿no? Tal vez pues pasó por ahí Felipe Massa y algo habrá tenido de tirón en Brasil, pero de resto pues son nombres que han sido, digámoslo, de segunda en la Fórmula 1, ¿no? Que no han sido de primera plana. Entonces pues obviamente eso pesa, también pues el hecho de ser pues una competencia con autos que todavía no tal vez impresionan a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Por cómo es el concepto, ¿no? A través de la televisión se ha intentado pues hacerlos ver, o sea, resaltar sus bondades y de alguna forma
reducir un poco lo que no se ve tan bien, ¿no? Que obviamente pues las velocidades no están a tono con otros autos de alto rendimiento que compiten en campeonatos del mundo FIA, pero pues es parte de la evolución de, de estos autos, ¿no? Y de esa tecnología que probablemente pues en unos años ya sí nos impresione a todos, ¿no? Pero pues, es parte de un proceso que hay que vivir, que pues en términos de marketing algunas empresas ya lo han aprovechado y dicen ya cumplimos el ciclo, chao, nos vamos, y otras pues probablemente lo ven todavía con buenos ojos hacia seguir aprovechándolo o tenerlo como plataforma hacia el futuro, ¿no? En un momento en el cual pues los autos eléctricos pues cobran cada vez más vigencia, se habla pues de estar más cerca de ese momento en el cual se haga el cambio definitivo dentro de la industria, en el parque automotor de los países más grandes. China pues tiene un movimiento muy importante hacia lo eléctrico y allí pues probablemente la gente de la Fórmula E ve la posibilidad de entrar fuerte, ¿no? Pero pues también pues tristemente estas últimas dos temporadas han sido muy duras para la Fórmula E, tuvieron que acabar un poco a las malas la temporada anterior con todo lo que ocurrió con la pandemia y pues este año van anunciando el calendario con cuentagotas, ¿no? Entonces, pues ojalá que las cosas vayan yendo mejor y que pues retomen el curso de esa categoría que tiene una muy buena proyección a futuro, pero que tristemente pues ha vivido un año y medio último que no ha sido del todo favorable y no ha tenido tal vez ese nivel de crecimiento que se esperaba viendo lo que había hecho en las primeras temporadas. Sí, el compromiso uno, pues de tener que hacer las competencias en las ciudades, como era el concepto desde el principio, les genera ese problema, porque obvio en estas épocas es más difícil organizar un evento en una ciudad y si se recurre a los escenarios tradicionales, pues cambia también el concepto y es lo que ha logrado la Fórmula Uno, teniendo los autódromos, pudiendo cerrar, pudiendo limitar el ingreso, haciendo la famosa burbuja. Pero en cuanto a los pilotos, Diego, mientras no llegue, pues como pasa en el fútbol, si Ronaldo se va para algún lado, pues para allá se va la atención. Si Hamilton se fuera para la Fórmula E, si Sebastián Vettel se fuera para la Fórmula E, campeones del mundo, sería ya pues un suceso. Mientras que si van pilotos que han pasado y han salido de la Fórmula 1 y otros que no han llegado, pues ahí yo creo que toca superar, no sé cómo se esté proyectando eso, más allá de las marcas, porque sigo insistiendo que los nombres a nivel de popularidad del deporte son los que arrastran, más los nombres de los pilotos que los nombres de las marcas que están ahí, que son importantes, pero que al fin de cuentas el ser humano espera es identificarse con otro ser humano para convertirlo en ídolo y esos ídolos son los que llevan de la mano a la popularidad a cada uno de los deportes. Sí, veremos, ¿no? Porque pues igual dentro de ese marco está la Extreme E, ¿no? Esta nueva categoría de Alejandro Agag, Uh -huh. el mismo creador de la idea de la Fórmula E, que pues está también por arrancar y que pues ha hecho justamente eso, es eh, involucrar a grandes nombres como Hamilton, como Rosberg, eh, involucrar a Carlos Sainz, a Sebastián Loeb, todos grandes nombres que algunos van a ser pilotos y otros van a ser dueños de equipo y van a ser una marca que va a estar representada dentro de este nuevo campeonato, ¿no? Que pues a ver qué tanto tirón tiene es algo, digámoslo, bien diferente que apuesta además por un segmento del la industria automotriz que pues, es muy importante, el de los SUVs y Uh en este -huh. caso de SUVs eléctricos, ¿no? Que van a pues, ser sometidos a pruebas importantes de rendimiento y donde pues incluso algunas marcas grandes ya han entrado como General Motors, como DS, en fin, hay varias que ya están viendo allí una oportunidad importante por el segmento que al cual corresponden, entonces yo creo que va a ser interesante ver cómo despega y qué tanto crecimiento logran tener con esta categoría, que uno pensaría en principio debería ser bastante notable, pero pues a ver qué tan allá logra ir ese impacto con esta nueva idea de Alejandro Agag. Muy bien, Diego, pues no estaba ahí en el libreto lo de la Fórmula E, usted lo trajo afortunadamente y hemos podido pues tocar este tema. Diego, muchas gracias A usted, Germán. y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.